Les doy la bienvenida a este nuevo podcast. Un podcast que estoy seguro va a ser muy polémico. Un podcast que seguramente levantará llagas en algunos. Pues les doy la bienvenida al podcast de niños asesinos. Aquí hablaremos de aquellos niños que dejaron su huella en la historia por cometer crímenes violentos, por cometer crímenes que quedaron en la retina de muchos. Analizaremos el por qué lo hicieron y daré mi punto de vista sobre todo aquello que ha pasado. Les doy la bienvenida y por favor pónganse cómodos para escuchar estas historias aterradoras que son de la vida real y que puede que le pasen algún día a usted o a alguien que usted conozca, porque todos tenemos ese instinto asesino y es peor cuando es un niño. Bienvenidos. En 1928, podía ser el objeto de su maldad, es que le pegan las orejas, se las recortan. Les doy la bienvenida a este podcast donde conoceremos a los niños asesinos. El día de hoy les traigo la historia de Cayetano Santos Godino, más conocido como el Petizo Orejudo, y fue uno de los primeros niños asesinos en Argentina y de hecho en toda Latinoamérica. La historia de Cayetano comienza en una familia pobre, una familia que emigró desde Italia hasta Argentina y pues vinieron con la idea de conseguir una mejor vida y conseguir dinero y bueno, pero lo único que consiguieron fueron hijos, pues tuvieron 10 hijos. Entre ellos pues está Cayetano, que era uno de los menores. Y la vida de Cayetano no fue fácil. Le decían el petizo orejudo porque era un niño pequeño y además tenía las orejas muy grandes. Tanto que, bueno, se burlaban de él constantemente, incluso hasta sus propios hermanos. Cayetano, cuando fue concebido, su padre tenía sífilis, por lo tanto el niño nació muy enfermo, nació con muchos problemas intestinales, nació con algo de ceguera y además con un trastorno mental muy fuerte, muy serio. Era constantemente víctima de golpes de su padre y su hermano. Y Cayetano incluso a veces tenía que simular ataques de epilepsia para que lo dejaran de golpear. Pues casi que lo golpeaban hasta que el niño caía desmayado por los golpes. Pues Cayetano comenzó matando animales en un lago cerca en el que vivía. Le arrancaba la cabeza a los patitos pequeños y volvía y los tiraba al agua. La gente veía esto y no le parecía extraño, pero pues se sabe que una persona trastornada y enferma hace estas cosas. Bueno, los ataques de Cayetano comenzaron en 1904 a 1908, cuando él tuvo entre 7 y 10 años. Su primera víctima fue un niño llamado Miguel de Paola, un niño de 1 año de edad, al cual Cayetano convenció para que lo acompañara y lo llevó a un lote baldío donde comenzó a golpearlo simplemente en la cabeza. Y un policía que pasaba cerca lo detuvo
pero pues al ser un niño de 7 años, simplemente lo devolvieron con su familia, igual al otro niño, y pues todo quedó ahí pensando en que él no iba a volver a hacer esto, pues porque era un niño de 7 años que pues uno no va a creer que va a hacer estas cosas. Su segunda víctima fue una niña llamada Anna Mary, de 18 meses de edad, y fue exactamente lo mismo. Comenzó a golpearla, pero esta vez con una piedra. Un policía nuevamente lo detuvo y esta vez sí fue llevado a una cárcel, fue llevado pues a la comisaría. Pero lo dejaron libre por ser un niño de 7 años y pues dijeron que esto no iba a pasar. Y entonces ahí Cayetano entendió que él podía hacer todo el mal que quisiera y no lo iban a amonestar ni a decir nada porque simplemente era un niño. Las cosas empeoraron en 1906, cuando él tenía cerca de 8 o 9 años, cuando cometió su primer homicidio. Una niña llamada María Rosa Fase, que tenía 3 años. Cayetano comenzó a convencerla de llevarla a un lote baldío, la llevó y sencillamente se hizo encima de ella y la ahogó, la ahorcó hasta que perdiera el sentido y luego la enterró viva. Pero este caso se conoció solo hasta cuando Cayetano fue atrapado y confesó todos sus crímenes, es decir, este crimen prácticamente quedó como impune por un tiempo y no se supo nada de este crimen hasta que él mismo pues lo confesó. Practica el engaño, por eso a los chiquitos siempre le ofrece caramelos o dulces o lo que fuere, los lleva a un lugar descampado donde pueda asegurar la impunidad del hecho criminal, practicar lo que se llaman actos preparatorios para cometer el hecho criminal y finalmente en algunos casos lo conduce a la muerte y en muchos simplemente el goce radica en generarle lesiones que le produzcan sufrimiento, lo cual habla nuevamente de la perversión. Cuando esto sucedió, el padre de Cayetano sabía que él era un niño extraño, un niño que no era normal su comportamiento. Entonces comenzó a indagar y encontró muchos animales muertos debajo de la cama de Cayetano, incluso entre los zapatos que el niño usaba tenía pájaros muertos, todos decapitados. Fue entonces que el papá decidió ir con la policía, ya que su hijo estaba muy rebelde, y les pidió que por favor lo detuvieran. Pero era un niño pequeño, un niño de 9 años, y la policía pues no podía hacer mucho. El papá les explicó lo que el niño hacía, y pues ya la policía tenía conocimiento de Cayetano por haber golpeado a los 2 niños. No conocían la muerte de la niña, de hecho la habían ligado a otra persona que estaban buscando. Y entonces pues la policía recibió la declaración del papá y pues decidieron detener a Cayetano durante 2 meses. Pero antes de la detención, Cayetano ya era un niño muy problemático, un niño que había abandonado la escuela, era prácticamente analfabeta, no sabía nada. Y pues creyeron que 2 meses en la cárcel lo iba a ayudar, pero esto no lo ayudó para nada. De hecho allí Cayetano aprendió buenas mañas y comenzó a ejercer la piromanía. Cayetano se volvió pirómano y cuando salió de la prisión los 2 meses comenzó a matar animales quemándolos. Se la pasaba buscando pelea a cualquier persona. Y simplemente Cayetano se convirtió en una escoria, en una persona muy mala que siempre estaba buscando pelea. Y fue entonces que comenzó a ejercer más asesinatos en su carrera pues criminal. Cayetano en 1908 ataca a un niño llamado Severino González de 2 años
al cual lo lleva hasta una fábrica, una maderería, donde allí lo ataca a golpes, lo intenta ahogar en una especie de piscina que tenía la fábrica, y no conforme con esto, trató de enterrarlo con unas maderas en una caladora. Pero el dueño de la bodega se dio cuenta y lo detuvo. Pero Cayetano dijo que él estaba ayudando al niño, que lo había escuchado gritar, y cuando llegó, pues lo sacó de allí. Esto no pasó a mayores, pero algunos días después atacó a un niño llamado Julio Bote, de 3 años. Lo golpeó y le quemó los párpados, dejándolo ciego. Sus padres ya no aguantaron más, y es entonces que deciden entregarlo nuevamente a la policía, esta vez con las pruebas, ya que el niño González y Bote lo acusaron de lo que él les hizo, y pues ya la policía lo atrapó y lo llevaron a un reformatorio en Marcos Paz, de una ciudad de Argentina, y allí pasó 3 años. Allí Cayetano aprendió a leer y escribir. Allí pues tuvo algunas conductas, pero cuando salió fue muchísimo peor. Fue muchísimo peor porque salió mucho más violento, mucho más agresivo, y solo le formaba pleitos a todo el mundo. Se la pasaba en la calle nuevamente atacando a personas, intentando quemarlas. Los atacaba, atacaba animales, atacaba a todas las personas que se le cruzaban en el camino. Y pues entonces es cuando ya comienza una vida de homicidios aterradores, y simplemente se volvió de lo peor que pudo haber en cuanto a comportamientos de algún niño. En 1912, Cayetano asesina a un niño llamado Arturo La Aurora, de 3 años. Su cuerpo fue encontrado el 26 de enero de este año, pero luego de algunas pesquisas forenses y algunos exámenes, se determinó que el niño llevaba un día muerto, o sea, lo habían asesinado el día anterior de su descubrimiento. El crimen quedó impune. No relacionaban estos crímenes con Cayetano, y entonces nuevamente atacó. Asesinó a golpes a una niña y luego le prendió fuego. Una niña llamada Reina Bonita Lamilov, de 5 años. Pues la cual, después de la golpiza y que Cayetano le prendiera fuego, la niña agonizó por más de 2 semanas y finalmente murió. Cayetano seguía impune, seguía atacando y haciendo lo que él quería, pero pronto terminaría su racha de buena suerte cuando cometió su último crimen, el cual ya fue el que hizo que lo atraparan y este confesara todo lo que había hecho. El 2 de diciembre de 1912, Cayetano salió de su casa al parecer comprar dulces, pero él lo que estaba haciendo era buscando una nueva víctima para asesinar. Es entonces que va y encuentra un grupo de niños, y este se acerca para jugar con ellos. Es entonces que él se fija en una niña, y cuando este se le acerca a ofrecerle que lo acompañe a comprar dulces y a estar con él, la niña sale corriendo. Es entonces que él se fija en otro niño llamado Yesualdo
Giordano, de 3 años. Y pues el niño se va con Cayetano. Lo que no contaba Cayetano era que varios niños, entre ellos una niña ya bastante grande, vio lo que hizo y sería una de los testigos más importantes para atrapar a Cayetano. Es entonces que Cayetano va con el niño y lo lleva a la Quinta Moreno. Allí, en un edificio abandonado, comienza a atacar a Gesualdo a golpes. Y Cayetano normalmente usaba una cuerda bastante gruesa como cinturón y se la quitó y comenzó a ahorcar al niño. Al ver que el niño no moría, decidió salir y buscar algo con que matarlo. Pero una coincidencia es que el mismo padre de Gesualdo estaba buscando a su hijo y se encontró de frente con el petizo, con Cayetano, y le preguntó si sabía el paradero de su hijo. Este le dijo que no y que lo mejor era que fuera a hacer un reporte policial por la desaparición de su hijo. Y el hombre fue y pudo haberle salvado la vida a su hijo si hubiera sido un poco más perspicaz y hubiera buscado a su hijo dentro del edificio abandonado. Cuando el hombre se fue, Cayetano volvió a buscar algo con que matar al niño y encontró un clavo de más de 30 centímetros, oxidado, ya viejo. Lo tomó y cogió una piedra y pues lo clavó en la cabeza del niño hasta prácticamente dejarlo clavado al suelo. Cayetano se fue de la escena y un poco tiempo después fue encontrado el cuerpo de Gesualdo por su propio padre en el sitio donde Cayetano lo dejó. Es entonces que comienzan las investigaciones y varios testigos ubican a Cayetano con el niño. Y es entonces que la policía, ya conociendo a Cayetano, deciden ir a la casa y allí mismo lo capturan por la muerte del niño de 3 años. Bueno, allí ya cuando Cayetano es capturado, le hacen pues el interrogatorio para ver qué tenía que decir. Y entonces lo que más les causó impacto es que cuando le preguntaron que por qué mataba a los niños, él decía que porque quería, así sencillamente, porque quería hacerlo, o sea, ya. Fue determinado que Cayetano tenía más de 30 heridas en su cuerpo, heridas graves, desde niño, y es por las tremendas golpizas que su padre y su hermano le daban. Lo dejaron marcado para siempre con unas cicatrices terribles. Cayetano fue enviado a un hospital psiquiátrico, pero allí seguía igual de agresivo, seguía atacando a todo el mundo, enfermeras, a todo el mundo los atacaba. Y en un día intentó escapar, por lo cual los encargados del psiquiátrico le dijeron que no podían tenerlo más. Y después de varios sitios de reclusión fue enviado a una cárcel que se le conoce como la cárcel del fin del mundo. Allí ningún preso podía escapar, pues es una cárcel que está ubicada en una isla y la única manera de salir de allí es en bote, y ya pues allí se quedó por el resto de su vida hasta el año 1949, cuando murió de 50 años. Y hay dos teorías sobre la muerte de Cayetano. Una es que sufrió una obstrucción intestinal, lo cual le causó que una hernia explotara y muriera desangrado. Y otra, que es la que tiene más fuerza, es que prácticamente los presos lo mataron a golpes luego de que Cayetano matara y quemara al gato que tenían en la prisión.
Durante su estancia en la cárcel, Cayetano sufrió de abusos sexuales, físicos y psicológicos por parte de todo el mundo, o sea, presos, guardias y demás personas que tuvieran contacto con él lo humillaban y lo lastimaron mucho. Y un año después de la muerte de Cayetano, un médico experto en nefrología, que es el estudio del cráneo humano, de la cabeza humana, llegó quería ver el cráneo de Cayetano para ver si pues con sus análisis podía llegar a por qué esta persona era tan mala. Fueron al pequeño cementerio que tenían en la prisión y buscaron en la tumba de Cayetano, pero su cuerpo no estaba allí. Solo había algunas partes y se investigó y se descubrió que el director de la prisión al parecer había vendido por partes el cuerpo de Cayetano. No se conoció más de este caso, el cuerpo quedó perdido y pues no sé, tampoco se hizo mucho auge de esta noticia, puesto que las personas no querían a esta persona, no querían a Cayetano, y pues poco más les importaba lo que hubiera pasado con él. Hoy en día, el término petiso orejudo se usa como insulto entre las personas de Argentina, y es un insulto muy feo que incluso hasta las autoridades han prohibido que se use. Esta es la historia